Hola, soy Ramón Flores. Hablaremos hoy sobre cetoacidosis diabética. Empezaremos con la epidemiología. Según la estadística extranjera, por cada 100.000 ingresos con diabetes mellitus, de 2 a 14 pacientes presentan cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es mucho más frecuente que el estado hipermolar, en un orden de 6 a 10 veces mucho más frecuente. Se va a presentar, sobre todo, con más frecuencia en los tipo 2, un 20 a 30%. Si bien es cierto, la mortalidad ha disminuido, pero todavía pacientes fallecen por esta complicación aguda de la diabetes. La mortalidad es menor al 5%. Cuando se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética, tenemos que identificar al factor desencadenante. Como en la foto, cuando se comete un crimen, tenemos que identificar dentro del grupo de sospechosos a cuál es el culpable. Tenemos la lista aquí de los sospechosos como factores desencadenantes de cetoacidosis diabética. Podría ser un evento coronario agudo, un desorden cerebrovascular, el uso de fármacos que estimulan el metabolismo como corticoides, catecolaminas, antidepresivos. Podría tratarse del debut de diabetes mellitus, la complicación de pancreatitis aguda, infecciones o el olvido. El paciente se olvidó de tomar el antidiabético o recibir la dosis de insulina o una inadecuada dosis de la insulina. De acá les invito a identificar el factor desencadenante y van a tener estos dos factores como los factores más frecuentes, o las infecciones o la omisión o inadecuada dosis de insulina. Revisemos ahora la fisiopatología de cetoacidosis diabética. La glucosa sérica tiene tres fuentes. Cuando se ingiere azúcares simples o azúcares complejos, siendo los azúcares simples los que tienen más fácil absorción a nivel intestinal. Luego tenemos la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La cetoacidosis se va a presentar por un incremento de estos dos últimos mecanismos, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y también a la menor utilización de glucosa por parte de tejidos como el hígado, el músculo esquelético y tejido adiposo. La glucogenogénesis es la acumulación, es el depósito de la glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Y este proceso va a ser estimulado, va a ser desencadenado por la acción de la insulina, la cual a su vez va a ser estimulada por el incremento de la glucosa en la sangre. Las llamadas hormonas contrarreguladoras como el glucagón tienen un efecto inverso a la acción de la insulina. Van a promover la degradación del glucógeno almacenado en el hígado para producir glucosa e incrementar la glucosa en la sangre. La glucogenólisis es la degradación progresiva del glucógeno, y de esto se va a encargar una enzima conocida como glucógeno fosforilasa, que va a romper, en primer término, los enlaces glucosídicos alfa 1, 4. Luego va a realizar una degradación secuencial de las cadenas de glucógeno para formar finalmente el llamado glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, por acción de la enzima conocida como fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 6-fosfato, que es la que va a dar lugar a la glucosa, mediante la acción de la enzima conocida como glucosa 6-fosfatasa. Ya tenemos este esquema clásico para revisar la fisiopatología de cetoacidosis diabética. Se va a presentar por la deficiencia de insulina, que puede ser absoluta en el caso de los tipo 1 o relativa
en el caso de los tipo 2. Y también al incremento de las hormonas contrarreguladoras. Estos dos mecanismos van a producir una alteración en el metabolismo de las proteínas y de las grasas. En cuanto a las proteínas, produce una disminución de la síntesis de las mismas, un incremento de la destrucción, un incremento de la proteólisis. Y en cuanto a las grasas, un incremento de la destrucción de la lipólisis. La proteólisis produce la liberación de ciertos aminoácidos, como la alanina y glutamina, que van a actuar como sustrato para la gluconeogénesis. Además, lleva un incremento de la pérdida de nitrógeno. Hay dos enzimas que van a estimular la gluconeogénesis: la fosfenolpiruvato carboxiquinasa y la carnitina palmitoil aciltransferasa. Son dos enzimas que estimulan la gluconeogénesis y que van a estar incrementadas en el caso de cetoacidosis diabética. En cuanto a la lipólisis, va a haber una degradación, una división de los triglicéridos, un rompimiento de los triglicéridos, que van a dar lugar a el incremento de ácidos grasos libres, que a su vez llevan a un incremento del VLDL y van a formar los cuerpos cetónicos, dando lugar a la cetonemia. El cuerpo cetónico más importante es el beta-hidroxibutirato. Los otros dos son el acetoacetato y la acetona. Por último, en la cetoacidosis diabética va a haber una disminución del ingreso de glucosa al tejido, como ya hemos mencionado. Una menor utilización de glucosa por parte del tejido. El hígado, el músculo liso y el tejido graso. Va a haber una disfunción de los transportadores de glucosa tipo 4. Esto va a llevar a hiperglicemia. También la glucogenólisis es otro mecanismo que lleva a la hiperglicemia. En la cetoacidosis diabética, como hemos mencionado, va a haber una disminución del malonil coenzima A. Por lo tanto, va a haber un incremento de esta enzima carnitina palmitoil aciltransferasa, que va a estimular positivamente la gluconeogénesis. En el hígado, la lipólisis va a, como hemos mencionado, a llevar un incremento de los ácidos grasos libres circulantes, y a nivel del hígado se va a convertir en acetilcoenzima A. ¿Por qué se menciona esto del acetilcoenzima A? Porque es el precursor más importante de los cuerpos cetónicos, que ya han sido mencionados. Aquí tenemos la formación del acetilcoenzima A. A partir de la glucólisis del ácido pirúvico se va a formar el acetilcoenzima A. También no hay que olvidarse que en la cetoacidosis se va a producir el desarrollo, la participación de mecanismos de mediadores inflamatorios, donde van a destacar citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina beta, interleuquina 6, interleuquina 8. Va a haber marcadores de estrés oxidativo, peroxidación de lípidos y factores de riesgo cardiovascular. La hiperglicemia va a producir síntomas como polidipsia, poliuria. La tercera P, polifagia, no va a estar presente porque la cetonemia va a deprimir el apetito. La diuresis osmótica, como consecuencia de esta poliuria, va a llevar a pérdida hipotónica. Esta pérdida hipotónica de agua también va a arrastrar electrolitos, como sodio, como potasio. Es por eso que vamos a encontrar en cetoacidosis diabética hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica,
hipocalemia, a la disminución del cloro, del magnesio y también los fosfatos. Podemos encontrar hipofosfatemia. La pérdida hipotónica no solamente se debe a la diuresis osmótica, sino también el paciente va a presentar náuseas, vómitos, que van a contribuir a esta deshidratación del paciente. ¿Qué es lo que va a suceder con el potasio? Si consideramos que este recuadro blanco que estamos viendo en la diapositiva es la célula, y en la entrada de la célula está la ATPasa sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio, que tiene por finalidad ingresar potasio, 2 potasios, y sacar 3 sodios. Cuando el potasio, en cetoacidosis diabética, el potasio es sacado de la célula, sale de la célula, pero ya no puede entrar. Y esa salida de potasio de la célula tiene mucho que ver con la acidemia, con la acidosis, que va a producir un intercambio entre potasio e hidrogenio. La sangre pierde hidrogeniones, los cuales son intercambiados con potasio. Pero este potasio que está en el esta celular ya no puede regresar a la célula, no puede volver a ingresar. ¿Por qué? Porque hay una inhibición, está inhibida la bomba de sodio-potasio, porque esta bomba de sodio-potasio es estimulada por hormonas, y una de esas hormonas es la insulina, y en este caso va a haber un déficit de insulina, por lo tanto, va a haber una inhibición de la ATPasa sodio-potasio. Es como Pedro Picapiedra, cuando empieza a gritar Vilma, para que le abra la puerta, y nadie le abre la puerta. Igual está el potasio. El potasio sale por la acidemia, pero ya no puede entrar por el déficit de insulina que inhibe la bomba de sodio-potasio. La cetonemia va a producir una depresión del sensorio, como ha sucedido en esta clase estos alumnos. Espero que en cuanto a mi charla no esté produciendo este efecto cetonémico. Estos son los síntomas de cetoacidosis diabética. Vamos a ver que el paciente está viniendo por somnolencia. Es más, cuando sospechamos nosotros en una complicación aguda de diabetes mellitus, cuando el paciente viene por síntomas de descompensación y además trastorno del sensorio, tendencia al sueño. Ahí ya hay que sospechar en una complicación aguda. Cuando sospechamos que esta complicación aguda es cetoacidosis diabética, cuando además vemos la forma como está respirando el paciente. Es una inspiración profunda y una expiración rápida y un periodo de apnea. Es lo que se conoce como la respiración de Kussmaul o la respiración acidótica. Además, va a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, cuadrante inferior derecho e hiporexia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que el paciente presente náuseas y vómitos.